que obedecemos y leemos la palabra de Dios, podemos ser felices. En segundo lugar, alcanzaremos, dice, felicidad en nuestro estilo de vida. En ese camino angosto podemos, hemos dicho, tener felicidad. Ahora, en nuestro estilo de vida, para muchos es aburrido ser cristiano, ¿cierto? Para algunos dicen, ¿para qué voy a ir ahí si es una vida aburrida? Pero aquí vamos a ver que no es aburrido. Dice, así como al inicio les he contado de este joven que ha perdido su trabajo por no querer trabajar los domingos, porque él quería escuchar la palabra de Dios, perdió, pero al final tuvo otro trabajo, hasta incluso ha sido recomendado de su jefe mismo, por su conducta, por su honestidad. Él después llegó a ser feliz también. Nosotros también, por la obediencia a la palabra de Dios, podemos asegurar la felicidad en nuestra vida diaria, porque seremos, primero en el versículo 1, va a decir, no sigue el consejo de los malvados, porque nosotros seremos influenciados por los consejos de Dios. Actuaremos según la dirección de Dios, porque dice en el versículo 1 mismo, ni se detiene en la senda de los pecadores. Y también dice, participaremos de los propósitos de Dios, porque en 1b dice, ni cultiva la amistad de los blasfemos. Otras versiones van a decir que participan con los pecadores, ¿cierto? Pero nosotros no participaremos de los propósitos de Dios. Y si no obedecemos, el pensamiento de este mundo nos influenciará, practicaremos un estilo de vida de los pecadores, participaremos de los propósitos de los malvados, etc. Como también dice Job 1, dice, en la región de Uz había un hombre recto e intachable, que temía a Dios y vivía apartado del mal. Este hombre se llamaba Job. En su conducta, en su estilo de vida, era un hombre intachable. Pero, dice, este hombre, después de haber pasado una tragedia tan grande, ¿no? Tal vez el desastre más grande de la historia, como su vida personal perdió todo, ustedes lo saben, al final dijo él, de oídas, había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos. Imagínate, llegó al final. Como también había un muchacho, un día cuando sus padres le mandan viaje, junto a dos empresarios. Este muchacho dice, apenas llega al tren, en un tren de lujo, tenía su cama y todo, apenas llega al tren, y ahí en su cama dice, agarra su mochila, y este niño saca su Biblia y se pone a leer su Biblia. Y todos le miraban raro, ¿no? Y como nosotros a veces cuando llevamos nuestra Biblia en la mano nos miran raro, ¿no? Pero después de eso, cuando ya estaba por dormir, este niño se puso a orar y se durmió. Pero estos dos empresarios, estos dos hombres de negocio, han sido impactados por esta actitud de este niño. Y uno de ellos se recordó de que su madre, antes, cuando él era pequeño, dice, le instruía a hacer esas cosas. Y se dice que finalmente estos dos hombres de negocio encontraron su felicidad y su paz con Dios. Así que no solo con nuestro estilo de vida podemos nosotros llegar felices, sino también podemos influenciar a otras personas para que sean felices. Finalmente, alcanzaremos felicidad en nuestro destino. En el versículo 5 y 6 nos va a hablar de esto. Nuestro destino actual es estar en la iglesia, es participar de las actividades de la iglesia, junto con los hermanos, etc., ¿cierto? Pero algún día nosotros también se nos promete que Jesucristo va a volver y vamos a ser llevados al cielo. Pero dice nosotros, ahí en el versículo dice, el versículo 5 dice, no se sostendrán los malvados en el juicio. Algunos comentaristas dicen que se refiere al juicio terrenal, que en ese tiempo, en el tiempo del rey David pasaba. Si se refiere a eso,
también está bien, porque dice, no se sostendrán, o sea que ellos no tendrán victoria, digamos, en esos juicios, porque seguramente David, quien escribió este salmo, tenía muchos opositores, ¿cierto? Pero al final también, nosotros en el día final, también nosotros tendremos la victoria, como quien dice, porque al final seremos llevados con Jesucristo al cielo. Más o menos es la idea que nos da el versículo 5, cuando dice, ni los pecadores en la asamblea de los justos no tienen parte. ¿Cuándo nos vamos a reunir todos los justos? Es en aquel día, ¿cierto? Entonces, nuestro destino final es estar con Cristo. Como dice Proverbios, dice, no envidies en tu corazón a los pecadores, más bien muéstrate siempre celoso en el temor del Señor. Cuentas con una esperanza futura, la cual no será destruida. Sabiendo que el camino de los malvados, los que no se someten a Dios, es de perdición, o sea, sería muy lógico que nosotros sigamos por ese camino, ¿cierto? Es algo absurdo, es lo que quiere decir también este texto. Como ustedes saben también de Herodes, uno de los Herodes, cuando dice un día apareció cubierto de un manto real cuyos bordados de plata brillaban a los rayos del sol. Esto era parte de su arrogancia y odio al cristianismo, y dio un discurso en contra de los de Tiro y Sidón, buscando su favor. El pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de un hombre. A él le gustaba eso, y él estaba contento, pero por no dar la gloria a Dios, Herodes murió con los gusanos. Ese fue su fin trágico, por no dar gloria a Dios y obedecer a Dios. Tal como dice 1 Pedro 3:12, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. Entonces, el ser humano alcanzará la felicidad obedeciendo la palabra de Dios, no en los placeres que este mundo ofrece. Primero, hemos visto que alcanzaremos felicidad en ese camino angosto que estamos andando. Segundo, alcanzaremos felicidad en nuestro estilo de vida, en nuestra conducta. No es aburrido, seremos felices. Tercero, alcanzaremos felicidad en nuestro destino final, si es que obedecemos y andamos según la palabra de Dios. En esta, ya siendo tarde, quisiera preguntarnos con esa pregunta que empecé: ¿en qué está nuestra felicidad? ¿Está en Dios? ¿O está en los placeres que este mundo nos ofrece? Podríamos preguntar a Marcos, Tico y todos los que estamos acá, Yona, yo mismo, todos, preguntarnos si realmente tenemos esta felicidad que tanto la Biblia nos habla. Usted y yo podemos decidir a buscar hoy esa felicidad en la palabra de Dios que tenemos aquí en nuestras manos, ¿cierto? Como Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia.